Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar la eficiencia y la calidad en tus procesos? En este video te presentaré una herramienta eficaz sobre el diagrama de control. ¿Qué es el diagrama de control? El diagrama de control, también conocida como gráfica de control o diagrama de Sedgwick, es una herramienta utilizada en el ámbito de la gestión de la calidad para monitorear y controlar un proceso a lo largo del tiempo. Esta fue creada por Walter Sedgwick en la década de 1920. El objetivo principal del diagrama de control es determinar si un proceso se encuentra bajo el control estadístico, es decir, si está funcionando de manera predecible y estable. Esto se logra al comparar los datos recolectados del proceso con los límites de control establecidos estadísticamente. El diagrama de control consta de una línea central que representa la media del proceso y límites de control superior e inferior. Estos límites se calculan estadísticamente y generalmente se establecen a 3 desviaciones estándar de la media. ¿Cuáles son los beneficios del diagrama de control? Nos permite identificar la desviación del proceso y tomar medidas correctivas. Nos ayuda a detectar tendencias y patrones en el proceso. Nos proporciona una representación gráfica visual del comportamiento del proceso y nos facilita también la comunicación y comprensión de los datos del proceso entre diferentes equipos o departamentos. Tipos de diagrama de control. Existen varios tipos de diagrama de control o gráficos de control, que son gráficos de control por variables, que sirve para controlar los datos continuos. Hay 3 tipos de gráficos de control por variables, que son los gráficos de control XR, gráfico de control XS, gráfico de control por variable IMR. También tenemos lo que son los gráficos de control por atributos, que se usa para controlar si las unidades estudiadas poseen una determinada característica o atributos. Se pueden clasificar en 4 subtipos diferentes: gráfico de control P, gráfico de control NP, gráfico de control C, gráfico de control U. ¿Cómo hacer un diagrama de control? Los pasos para hacer un diagrama de control son: 1. Definir el objetivo. Debes definir cuál es el objetivo de llevar a cabo un control estadístico de un proceso y cuál es la característica de la calidad que quieras analizar. 2. Seleccionar el tipo de gráfico de control. Según las características del proceso y el parámetro de la calidad que se pretende estudiar, se debe escoger el tipo de gráfico de control que mejor se adapte a las necesidades de la investigación. 3. Recopilación de datos. Una vez que has escogido el tipo de diagrama de control que quieras hacer, se debe recoger los datos del proceso para poderlos representar, considerando al menos de 30 a 20 muestras. 4. Calcular los límites de control. A partir de los datos recopilados, debes calcular el valor central del gráfico y del control y sus límites de control. 5. Representación de los datos. Representa en una gráfica los valores de las muestras analizadas y los valores calculados en el paso anterior. El diagrama obtenido es el gráfico de control de proceso estudiado. 6. Analizar el resultado. Por último, se debe analizar el gráfico de control obtenido y extraer conclusiones a partir de él. Para poder interpretar un gráfico de control, lo primero debes hacer es comparar que ninguno de los puntos representados sobrepasen los límites de control del gráfico. Ejemplo: en una fábrica de escritorio Mesfir se utiliza un diagrama de control por atributos de tipo P. Para monitorear el proceso de defectos en lotes de producción, se recopilan datos durante 10 días con un total de 20 muestras. El objetivo es mantener el porcentaje de defectos dentro del 0.27% de la variación aleatoria del proceso. La línea central se calcula como el promedio de la fabricación defectuosa, considerando el número de errores y el tamaño total de los lotes. La desviación estándar de la muestra se calcula utilizando el promedio de la fabricación defectuosa y el tamaño del promedio de los lotes. Los límites de control superior e inferior se determinan multiplicando la desviación estándar por 3 y sumándolos o restando la línea central
respectivamente. En este caso, el límite central inferior se rondea a 0, ya que no puede existir números negativos de defectos. Interpretación. El análisis de la gráfica revela la necesidad de investigar y corregir la causa del punto fuera del control, así como de examinar el detalle de los lotes del 4 al 9 para identificar oportunidades de mejora en el proceso de producción y mantener el control adecuado sobre el porcentaje de defectos en el escritorio fabricado.